La bruja del pueblo que enfrentó a la Llorona. Capítulo 1. El pueblo de San Andrés, un pequeño asentamiento rodeado de montañas y ríos caudalosos, vivía en constante temor. Durante años, los habitantes habían escuchado el escalofriante llanto de una mujer en las noches más oscuras. Era un lamento lastimero que resonaba por los campos y las orillas del río. Los ancianos advertían a los niños que jamás debían salir después del anochecer, pues la Llorona rondaba las aguas, buscando a sus víctimas. Sin embargo, en San Andrés había alguien que no temía a las fuerzas oscuras. Su nombre era Doña Eulalia, una mujer de cabello plateado y mirada intensa, conocida como la bruja del pueblo. No era una bruja malvada, como en los cuentos de terror, sino una sabia curandera y protectora. Todos acudían a ella cuando las enfermedades azotaban, cuando los cultivos fallaban o cuando el miedo se apoderaba de sus corazones. Su sabiduría en hierbas, conjuros y rezos la convertía en un pilar del pueblo. Una noche, el llanto de la Llorona fue más fuerte que nunca. Los perros aullaban, los caballos se agitaban en sus establos y las puertas crujían como si el viento las empujara con furia. Pero lo peor ocurrió cuando Ramón, un joven campesino, desapareció sin dejar rastro. Solo encontraron sus sandalias junto al río, donde el agua reflejaba la luna con un brillo funesto. Los aldeanos se reunieron en la plaza central, con rostros pálidos de terror. Don Isidro, el alcalde, intentó calmar a la gente. «No podemos seguir viviendo con miedo. Algo debemos hacer». Todos voltearon la mirada hacia Doña Eulalia. Sabían que solo ella tenía el conocimiento para enfrentar lo desconocido. La bruja, vestida con su túnica negra y un collar de huesos antiguos, alzó la voz con firmeza. «Si la Llorona ha venido a nuestro pueblo, yo misma la enfrentaré». Un silencio helado cayó sobre la multitud. Algunos pensaban que era una locura, pero otros sentían esperanza. Antes de partir, Eulalia preparó su defensa. Recolectó sal en grano, ajos silvestres y una daga de obsidiana bendecida por antiguos rituales. Encendió velas alrededor de su choza y dibujó símbolos de protección en su piel con ceniza sagrada. Sabía que no sería un simple enfrentamiento. La Llorona era un espíritu vengativo y su dolor la hacía más fuerte. A la medianoche, con una luna llena iluminando el camino, la bruja caminó hacia el río. Se detuvo cerca de la orilla y esperó. El viento soplaba frío y las sombras de los árboles se movían como espectros. Entonces, el llanto comenzó. Un grito desgarrador llenó el aire, haciendo que la piel de Eulalia se erizara. La niebla se arremolinó en el agua y de entre la bruma emergió una figura vestida de blanco, con un rostro pálido y ojos vacíos. Sus manos huesudas se estiraron y su lamento se transformó en un grito de ira. «¡Mis hijos! ¿Dónde están mis hijos?». Eulalia apretó la daga y susurró un conjuro. «No perteneces a este mundo». Pero la Llorona no esperó. Con un movimiento inhumano se lanzó sobre la bruja con furia, sus garras afiladas buscando su cuello. Y así, la primera batalla entre la bruja del pueblo y la Llorona comenzó. La figura espectral de la Llorona se abalanzó sobre Doña Eulalia con un chillido desgarrador. Sus manos huesudas se extendieron como garras, dispuesta a arrancar el alma de la bruja.
Pero Eulalia, con la experiencia de toda una vida enfrentando fuerzas oscuras, no retrocedió. En el último instante, dio un paso hacia atrás y arrojó una manta roja al suelo, suelta como una ola de sangre. De inmediato, otras mantas y ponchos rojos comenzaron a extenderse a su alrededor, cubriendo la tierra en un patrón hipnótico. El rojo no era cualquier color, era el color de la guerra, el color del sol poniente que ahuyenta la oscuridad, el color de la furia contenida. La Llorona se detuvo en seco. Su llanto se convirtió en un gruñido grave, gutural, casi inhumano. Sus ojos vacíos parpadearon con desconcierto. ¿Qué es esto? Su voz resonó con un eco espectral. Eulalia no respondió. En su interior conocía la debilidad de los espíritus atrapados entre mundos. La Llorona había sido una madre en vida, pero ahora era un alma errante, incapaz de distinguir entre lo real y lo ilusorio. Los ponchos rojos no eran un simple truco, eran un velo de engaño tejido con antiguas supersticiones. Pero la bruja no estaba sola. A lo lejos, en los cerros, los habitantes de San Andrés aguardaban en silencio. Entre ellos, don Isidro, la joven Juana y el herrero Tomás sujetaban largas cuerdas atadas a caballos de madera. Eran falsos, pero su acabado detallado los hacía parecer reales en la penumbra. A la señal de Eulalia, los aldeanos hicieron trotar los caballos de madera, jalándolos con fuerza a través de los campos. Desde la distancia y en la bruma nocturna, parecían verdaderos corceles galopando con furia. La Llorona giró bruscamente, confundida. Sus ojos vacíos brillaron con desesperación. ¡Mis hijos! ¡Mis hijos! Su lamento se transformó en un alarido espantoso cuando se lanzó tras los falsos caballos, convencida de que eran almas en pena huyendo de ella. Eulalia aprovechó la distracción. Se arrodilló, hundiendo las manos en la tierra húmeda y susurró palabras en un idioma antiguo. El viento silbó entre los árboles. Las mantas rojas, esparcidas por el suelo, parecieron moverse como si estuvieran vivas. La bruja cerró los ojos y canalizó su poder. Tierra y sangre, sombra y sol. ¡Atrápala! Las mantas comenzaron a ondular y entrelazarse, como serpientes carmesí. La Llorona, ciega de furia, tropezó en medio del torbellino rojo. Su forma espectral se enredó entre las telas y por primera vez en siglos su cuerpo pareció adquirir peso. La bruja alzó la voz. ¡Ahora! Desde las colinas, los aldeanos soltaron los caballos de madera, dejándolos caer. Al golpear el suelo, la ilusión se rompió y la Llorona comprendió el engaño. Su grito fue un estallido de ira y desesperación, pero ya era tarde. Las mantas la envolvieron por completo, apretando su silueta translúcida como un sudario. Eulalia dio un último paso adelante, su sombra alargándose bajo la luna. «No tienes poder aquí, mujer del río. Vuelve a tu condena». La tierra tembló. Un viento helado arrasó el campo y la figura de la Llorona se desvaneció entre las mantas, absorbida por la tierra como un lamento ahogado. El silencio cayó sobre San Andrés. Los aldeanos temerosos salieron de su escondite. Juana se acercó a la bruja con el rostro pálido. ¿Se ha ido? Eulalia no respondió de inmediato. Miró el río, cuyas aguas brillaban tranquilas bajo la luna. Parecía que la Llorona había desaparecido, pero algo en el aire seguía oliendo a muerte. Finalmente, murmuró: «Por ahora». Pero en su corazón sabía que esto no había terminado, porque en la orilla del río, la sombra de una mujer se agitó en el reflejo del agua.